Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo momento de esta historia de feminidades. En esta oportunidad vamos ya por la segunda parte de Medusa. Vamos a iniciar con la historia para que podamos recordar todo lo que se fue leyendo. La historia de Medusa es un personaje mitológico. Era una de las gorgonas que vivían en la cercanía de la tierra de los muertos. Su mirada podía convertir en piedra a quien fuera alcanzada por ella. Fue asesinada por Perseo a instancias de Atenea. Y aclaro que aquí todos los textos que he leído dicen que fue asesinada por el héroe Perseo. También vamos a revisar esta parte. Dentro del mito, Medusa es uno de los personajes más anecdóticos que existen en la mitología griega. Era parte de las gorgonas y sus padres eran Forcis y Ceto. Pero Medusa tenía una característica que la diferenciaba del resto de las gorgonas, ya que era la única mortal y la más bella de sus hermanas. Su belleza fue tan grande que llegó a deslumbrar a Poseidón, que al verse enamorado de Medusa, decidió seducirla o violarla en el templo de Atenea. Esto provocó una rivalidad entre Atenea y Poseidón. La ira de Atenea fue tan grande al haberse enterado de lo que ocurrió en el templo, que su reacción inmediata fue la de castigar a Medusa, que pasó a ser igual a sus dos hermanas, las gorgonas que habitaban en el extremo occidente, cerca del reino de los muertos. Sus cabezas estaban pobladas por serpientes, tenían colmillos de jabalí, manos de bronce y doradas alas que les permitían volar. De sus penetrantes ojos salían chispas y quien los miraba se convertía en piedra. No conforme con este castigo, Afrodita se vio celosa de la hermosa cabellera que tenía Medusa, razón por la cual, dentro del castigo, se hizo que en lugar de los cabellos se disponga de serpientes. De esta manera, Medusa fue desterrada a vivir en las tierras hiperbóreas. Esta es otra versión de la historia. La muerte de Medusa. Perseo, en su misión, tuvo que usar unas sandalias aladas que le había proporcionado Hermes. Esta protección adicional le prevenía de la mirada de Medusa, así como un escudo muy brillante, de forma que si llegaba a mirarle pudiera repeler el ataque de la luz letal de sus ojos. No tuvo necesidad de usarlo, ya que esperó a que Medusa se durmiera en su guarida. Perseo, volando con sus sandalias, logró ubicarse por encima de Medusa, cortándole la cabeza en un solo acto. Esta es otra versión también que varía en algunos casos. Con este corte, por medio del cuello, por el medio del cuello de Medusa, salieron sus hijos, Pegaso y el gigante Crisaor. La cabeza de Medusa fue para Atenea, que la utilizó como escudo en todas sus batallas, como hiciera Perseo anteriormente, para rescatar a Andrómeda y poder matar a Polidectes. La sangre derramada de la decapitación de Medusa fue celosamente guardada, a fines que solo los dioses conocían, ya que la sangre de su vena izquierda venía a representar un veneno mortal y la de su lado derecho tenía características sanadoras que se utilizaba incluso para poder resucitar a los muertos. Aquí estamos. Muy bien, lo que acabo de leer es una de las tantas versiones. Las versiones van cambiando según quien las cuente. Pero lo curioso de todas estas versiones, que en todas las versiones Perseo es un héroe y Medusa es un monstruo. Entonces vamos a tratar de desmenuzar un poco más esta historia que tiene muchísimo para decirnos. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Digo que angustiada porque no. Perfecto, todo es perfecto. Justamente tuve el tiempo para leer
el inicio, volver a leer para quienes no estuvieron en la anterior, y ya desde aquí poder seguir desmenuzando la historia, esta historia de feminidades, esta historia de mujeres que se transforman en monstruos. Y esa es la parte más significativa de esta historia, porque quien dice Medusa visualiza un monstruo, pero ¿qué sucedió con esa mujer que era sacerdotisa, que era una devota del templo de Atenea, que era una mujer muy espiritual, una mujer que no tenía la más mínima intención de transformarse en un monstruo como la ha transformado la historia? ¿Y qué parte de la historia nosotros seguimos tomando textual? ¿Mm? Entonces, desde aquí vamos a empezar con este deshilar esta historia de Medusa. Es muy interesante saber cuál es la idea, qué es lo que siente cada uno y cada una de nosotros, porque realmente es una de las tantas historias que tenemos como arquetipo y que las tomamos tal y cual vienen y pasan a ser parte de nuestro ideario con respecto a, en este caso, lo femenino. Ok, ahora, listo. Ya me escuchan. Perfecto. Pues fíjate que justo te comentaba que me encontré el día de hoy con una parte de la historia que yo no la tenía como tan reconocida, pero me llamó mucho la atención. Desde la visibilidad que tiene Atenea, ¿no? En toda esta historia y el hecho de que el machismo no necesariamente o no únicamente nace de los hombres, ¿no? Atenea, algo que revisé, no sé si de la historia que ahorita leíste venía algo que encontré es que Atenea nació de un dolor de cabeza de Zeus, literal, ella carece de esta parte femenina, ¿no? Como de este arquetipo de la madre, ¿no? Literalmente Atenea no tenía madre, ¿no? Si lo podemos ver así, en ese sentido, en donde ella era sí la diosa de la guerra, ¿no? De la justicia, pero tenía como esa parte desarrollada desde la masculinidad, y no porque la masculinidad sea algo negativo, sino esta empatía hacia la feminidad era algo que de alguna manera no se miraba. Y posteriormente, ya al final del relato de la mitología, habla sobre cómo es que ocupa ella la cabeza de Medusa en su escudo, ¿no? Entonces ella se vale de otra mujer para empoderarse y resaltar como esta fortaleza de su ser mujer, ¿no? Entonces, la semana pasada un poquito hablábamos sobre cómo es que esta parte de la sororidad que hoy día se escucha con bastante eco, de alguna manera con Atenea no se mira, ¿no? Al contrario, es una mujer violentando a otra mujer, es una mujer encima de otra mujer, es una mujer que de alguna manera abusa de otras mujeres para sostener su fuerza, su poderío, para como fortalecer su ser mujer, digamos, ¿no? Desde esta carencia que ella misma tuvo con su parte femenina sana, ¿no? Impone su ser mujer. Entonces, cuando llega esta violencia hacia Atenea, hacia Medusa, perdón, cuando se violenta Medusa, cuando se le arrebata su virginidad, cuando la agreden y hay como toda esta intransigencia hacia su persona, Atenea no se va contra Zeus, ¿no? Perdón, contra Poseidón, se va contra Medusa, ¿no? O sea, no arremete contra quien generó este daño, este prejuicio, ¿no? Se va contra... Exactamente, y entonces no solamente, o sea, no hay esta empatía de decir, bueno, te afectaron, te lastimaron, te violentaron, te agredieron, ven, te acompaño, ¿no? Ven, te arropo, no, es como
cae toda como el peso de la ley, ¿no? Ahora sí, y entonces la destierra de ese lugar que ella tenía como su templo, ¿no? En Por donde Medusa, elección. claro, entonces la destierra de ese lugar y entonces, ¿qué pasa cuando eres desterrada, ¿no? ¿Qué pasa cuando eres desterrada de un lugar que tú elegiste ser cuidadora, que por tus características y por tus habilidades fuiste, Decidió adorar. claro, entonces, Adorar. o sea, como una primera parte de esta violencia, y entonces aquí se vuelve a generar una revictimización, ¿no? Por ejemplo, hacia Atenea, en el sentido, perdón, hacia Medusa, ¿no? O sea, no solamente la violentan físicamente, la destierran, y posteriormente, como si fuera poco, le lanza, ¿no? Como esta maldición, ¿no? En donde de haber sido ella una mujer sumamente bella, ¿no? Y carismática y amorosa y demás, pasa a ser el monstruo. Ujú. Entonces ahí podemos hablar incluso de otra polaridad, ¿no? Claro, claro. Y justamente esta cuestión de que el monstruo, a mí me resuena mucho este nombramiento de monstruo. ¿Por qué es monstruo? Porque lo que tiene es, bueno, sus cabellos se transforman en serpientes. La serpiente es uno de los símbolos que se han usado en la antigüedad desde siempre, eh, como un símbolo de energía, un símbolo de inteligencia, inclusive. Entonces, en su cabeza hay muchas serpientes. Las serpientes tienen la capacidad de ver mucho más allá, de ver de forma diferente las cosas. Entonces, esa parte, digamos, la parte de su transformación, que quién sabe si ha sido física o no, o es representativa en las imágenes que nosotros llegamos a ver el día de hoy. Pero esta imagen de la cabeza llena de serpientes, con mucha inteligencia, con mucha energía, que era capaz de mirar a un hombre y matarlo con la mirada. La mirada es el espejo del alma. Y justamente esta Medusa era un alma totalmente pura hasta que se la arrebataron, hasta que le Claro, arrebataron su pureza. y fíjate que ahorita dijiste una cosa que me gustaría también como hacer hincapié, que es lo que uno de los castigos es que nadie podía mirarla a los ojos. Dijiste, los ojos son la puerta del alma, ¿no? Son las ventanas del alma. Sin embargo, también desde una perspectiva psicológica, nosotros como seres humanos somos seres sociales y nos construimos a través de la mirada del otro, ¿no? Entonces, o sea, no solamente la desterraron, si nos ponemos a analizar un poco esta situación, no solamente la desterraron físicamente del templo, ¿no? Y la llevaron hacia un lugar como lejano en donde ella no pudiera contactar, sino además quien osara a verla de alguna manera a los ojos, se convertía en piedra. Entonces, desde ahí, yo, como Medusa, nadie me podía mirar. Ya no me puedo construir a través de la mirada del otro. Ajá. Entonces, de alguna manera, también es un rompimiento social es un aislamiento. La No es solo el desterraron de todas aislamiento las físico, formas. Claro, o sea, sí fue físico, pero también fue social. Entonces, de todo, alguna manera, de verdad le dieron en la torre por todas las formas posibles. Y para rematar, por si fuera poco, se corre el rumor, ¿no? De que su sangre era sagrada, que si del lado derecho resucitaba, que si del lado izquierdo mataba, y entonces pues se hace la cacería de brujas hacia ella, ¿no? Y entonces se genera como ahora también esa muerte física, o sea, de verdad es como hasta dónde llega como ese celo, ese enojo sin sentido, ¿no? De una mujer hacia otra mujer hasta literal llevarla a la muerte. Y no solo eso, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte, por así decirlo, ¿no?
Fíjate que aquí hay un comentario que dice, tampoco puede mirarse a ella misma, es el desconocerse ella. Exacto. Entonces es no solo el aislamiento social, sino el aislamiento de sí misma. Ha sido uno de los crímenes para mí más fuertes de la historia, ¿no? Pero por sobre todo, esa muerte de la que tú estabas mencionando recién, esa muerte, fíjate que después vamos a ver el tema de por qué le dicen héroe a Perseo. Pero esa muerte, justamente en el momento que la decapitan, nacen de ella sus dos hijos, ¿no? De este encuentro que había tenido con Poseidón, nacen en ese momento sus dos hijos. Uno es Pegaso. Pegaso es la representación, es el caballo alado, es la representación de la espiritualidad, de lo mágico, de la pura magia femenina. Y el gigante, que es la representación también de la fuerza. Entonces, estos dos seres que nacen de ella en ese momento y que después su sangre se utiliza en esta dualidad tan grande que es la vida y la muerte, realmente para mí ha sido muy representativo. Y justamente esta parte es muy importante porque nunca dejamos de ver a Medusa como un monstruo que como si fuera que por ella misma se aisló y quiere matar a todos los hombres. Entonces, desde ahí, ¿qué parte cada uno o cada una de nosotras estamos todavía tomando en nosotras mismas esa imagen? Las mujeres tomamos muchos de esos arquetipos y muchas de esas consignas como propias, como parte de lo femenino. Aquí hay unos mensajes que dice, sus hijos son la esencia de Medusa. Claro que sí, es esa espiritualidad y esa fortaleza, ¿no? Y no sé si uno era bello y el otro era feo, porque es igual, pues los hijos de Medusa es uno bello y uno feo. No sé si el gigante era feo, no me fijé cómo era el gigante, pero eso lo vamos a averiguar. Otro mensaje dice, el temor a verle a los ojos, claro. El temor de los hombres a ver a los ojos a Medusa para no quedar convertidos en piedra. Pero el temor de ver el alma, por sobre todo, porque justamente esos son los ojos. Desde ya agradeciendo enormemente a todos los que se están comunicando, porque esto es lo que hace la interacción, justamente qué es lo que piensan ustedes y cómo se va desarrollando esta conversación. Ya no tenemos el esquema anterior. Dice, pero Pegaso es como lo que está asociado con el cielo, lo que es bello. Claro que sí, así es. Claro. Y bueno, esta parte de sus cabellos, ¿no? De que en algún momento pues fue esta parte, a mí de verdad me llama mucho la atención cómo esta polaridad de algo tan bello, ¿no? Se terminó convirtiendo o mediante una situación social y obviamente como del todo hacer de todos los factores externos sociales, ¿no? Y relacionales, terminaron llevándola a una situación de dejándola como un monstruo, de ser un ser tan bello que fíjate que también revisando un poco, a mí me llamó la atención porque en realidad ella nunca fue como pertenecida al 100%, ¿no? O sea, de sus tres hermanas, de las tres que eran hermanas, las dos hermanas eran un monstruo y ella era bella, ¿no? Y ella, por ser bella, pues o sea, como paga ese precio y esa parte de verdad me resuena y me lastima mucho, ¿no? Decirlo,
cómo es que ella, por ser una mujer bella, tiene que pagar un precio porque la violentan. Y de verdad, o sea, lo veo hoy en siglo XXI y creo que todavía vivimos en una situación muy similar, ¿no? O sea, si te violentaron es porque algo hiciste, ¿no? Si vas y denuncias es porque, y por dónde ibas, y qué ropa utilizaste, y seguramente tú sedujiste, y o sea, como todas estas cosas de la revictimización que ella vivió en ese momento y en donde de alguna forma no se visualiza a la mujer como un objeto de derecho, ¿no? Y al contrario, eres la culpable de lo que te sucede, ¿no? Y cómo de ser esta parte tan sagrada de la feminidad, ¿no? Termina siendo como el castigo. Entonces, eso sí es algo doloroso, definitivamente. Fíjate que todo esto sucede por la sociedad misma. Ahora, si pasamos al siglo XXI y decimos, ¿qué tanto como sociedad estamos convirtiendo en monstruos todavía a las mujeres por el solo hecho de, ya sea sexualizarse o lo que sea, ¿no? O ser bellas o destacarse en algo? ¿Qué tanto todavía tenemos esta consigna como sociedad, ¿no? Aquí hay unos mensajitos que dicen, veo en sus ojos mi alma, por eso me hago piedra, tal vez. Creo que era el castigo. O sea, tomando en cuenta esto que dice Sergio, verla, ¿no? Era el castigo por verla, o sea, algo que en algún momento fue venerado, ¿no? Su belleza y que fue enaltecido y demás. Ahora el hecho de verla, de reconocer a la otra, el reconocer la otroriedad, ¿no? Eso de eso hablábamos en la cuestión del destierro, ¿no? O sea, incluso el que yo no me puedo reflejar en tus ojos, ¿no? Pero no porque tú seas malo, sino porque yo soy algo negativo, ¿no? Y creo que ahí iría otra vez como el estigma de la mujer, no te juntes con ella porque es una puta, ¿no? No tengas esta relación afectiva porque es una mala influencia, ¿no? O sea, es una mujer, desde esas formas. O lo que sea que claro. se le diga, ¿no? Aquí hay otros mensajes que me gustaría que los vayamos interactuando. Pues igual, ¿qué te convierte en un monstruo? ¿Realmente es un monstruo? Realmente un monstruo es algo que no es conocido por los demás y aislarla socialmente, todo eso la convierte en un monstruo. Otro mensaje dice, lo que me queda claro es que desde la antigüedad existe la envidia, la rivalidad entre mujeres que no nos apoyamos. Eso era antes. Hay que pasarlo en pasado. Lo de hoy es la sororidad. Lo de hoy es sororidad. La tendencia. Bueno, y que de alguna forma, es que en serio, estaría padre que si queremos lo veamos como una tendencia y ojalá se haga moda, ¿no? Ojalá se genere una moda en el sentido de que entre mujeres sí puede haber un apoyo, entre mujeres sí podemos sanarnos, acompañarnos, reforzarnos, ¿no? Es que así como cambiar esto, es cambiar esta imagen de monstruo que tenemos incluso entre las mujeres, de la otra mujer porque es exitosa, porque hace esto, porque yo quisiera estar haciendo esto y no puedo, o lo que sea, ¿no? Y aquí dice también, estas situaciones son las que hay que cambiar. En eso estamos. Eso es lo que dices tú, ¿no? Como, así como tendencia. Claro, y en ese sentido me parece que justamente el que generemos estos espacios, ¿no? En donde haya mujeres hablando de situaciones y que de alguna manera sepamos que esto no es de hoy, ¿no? Esto ha existido, esa es la visualización que se le ha dado justamente a la mujer, ahora sí que por los siglos de los siglos, y ahora es a nosotras a las que nos corresponde de alguna manera generar una visión diferente de cómo queremos ser vistas, de cómo queremos ser apoyadas. Y esto no solamente es entre mujeres, sino en todo el entorno social, entre hombres y mujeres, todo, o sea, haciendo esta colaboración desde la situación de género, pero también desde una situación relacional social, ¿no? Aquí hay otro comentario que dice, ahora somos empoderadas, dice Susana.
Eh, Bueno, es que Atenea era una claro, mujer empoderada, también hay que ver desde dónde se claro, toma el empoderamiento, porque era una claro. mujer cabronamente empoderada, o sea, perdón Ujú. por lo empoderada, ¿no? Era Y de verdad una mujer muy empoderada, pero empoderada ¿en qué sentido, no? pero fíjate que justamente si vamos al análisis de la situación, eh, Medusa no era una mujer empoderada, porque ella No. estaba en servicio, ella hacía humildemente su trabajo, no era una mujer empoderada por lo que fuera, ella era empoderada porque seguía una misión de vida, ¿no? Y sin Ujú. embargo, sí, Atenea, pero Atenea era una diosa virgen, por lo tanto, su feminidad no estaba como totalmente desarrollada. ¿Por qué? Porque la parte, justamente el descubrimiento de su propia feminidad por ser una diosa virgen, no estaba totalmente descubierto. A ver, dice, me Sí, llama la acá atención dice, ujú. la dualidad en un solo ser y la trascendencia del poder de Medusa aún después de muerta. Por un lado su sangre como potente veneno y por el otro lado una fortísima medicina. Claro. Sí, esa parte en la que, o sea, creo que en Medusa otra de las situaciones que se puede ver justamente es la dualidad, ¿no? O sea, la dualidad en todo el momento, en toda su vida e incluso en la muerte e incluso al momento de parir cuando muere, ¿no? Uh-huh. O sea, la dualidad, creo que algo importante con ella, como bien lo comentas, Carla, justo es la forma en la que se genera la dualidad en su vida, ¿no? Desde que nació el ser bella, el ser fea, el ser virgen, el ser violentada sexualmente, el tener un lugar físico como un templo al ser desterrada, ¿no? Al transformar esa belleza en una situación de fealdad o de monstruosidad, ¿no? La vida, la muerte, ¿no? Los hijos mismos. Uh-huh. Aquí hay una pregunta que dice, ¿toda mujer pasa por la medusa? Eso lo tendríamos que Ojalá que responder no. cada una de nosotras, pero sí, bueno, su empoderamiento pasa por otro lado, luego de su destierro, ¿no? Su empoderamiento también pasa por otro lado, porque dicen, la destierra y la deja viviendo sola sin contacto con ninguna otra persona. Ahora, jamás se le preguntó a Medusa si ella realmente, después de lo que le había pasado, si ella quería tener contacto con alguien también, ¿no? Claro, o sea, pero creo que esta parte en donde, como bien dices, no se le preguntó, pero tampoco le dieron la opción. O sea, No, ella, eh, además de, como lo comentamos, el destierro físico, ¿no? De un lugar a otro, es esta situación de no te puedo ver, ¿no? Ella misma, como bien había un comentario acá anteriormente, ni ella se podía ver, ella se perdió. Ella no supo en qué momento se convirtió en monstruo, por ejemplo, porque el claro. momento en el que ella se ve es cuando ella misma se vuelve piedra, ¿no? Entonces, o sea, desde ahí hay un desconocimiento de su persona, algo a lo que ella no quería llegar, que justamente era ser un monstruo, ¿no? Cuando se ve reflejada en el escudo de este ser que la mata, ¿no? Que la hace que se vea y luego le corta la cabeza, ahí vemos que ni ella misma vio como el proceso en el que se convirtió. Entonces ahí a mí también me llama la atención y quisiera como rescatar esa parte en la importancia de vernos a nosotros mismos, de reconocernos a nosotros mismos, a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? De cómo es que conforme vamos avanzando a lo largo de nuestra vida y dependiendo las situaciones de nuestras vidas, vamos cambiando, ¿no? Y qué es lo que queremos ver y qué es lo que no queremos ver, ¿no? En ese proceso de transformación. Claro. Y justamente ahí está esto de, bueno, puse una respuesta que es cada uno de los seres mitológicos está latente siempre en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque son arquetipos
que la historia de la humanidad tiene. Máxime de este lado de la historia, ¿no? Del lado de lo latino, más todavía. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz en esa historia. Desde Oriente la historia se ve un poco diferente, pero también hay seres muy interesantes como para analizar desde Oriente también. Entonces, todos tenemos esta parte de los arquetipos. Ahora, ¿qué parte nos interesa a cada uno de nosotros desarrollar? Porque también estamos en el libre albedrío de querer hacerlo o no, desarrollar o no, o trabajar, ¿no?, en cada uno. Así es. Y pues nada, ya creo que por último, para ir terminando. ¿Mandé? Estamos en el tiempo, digo, qué Sí, rápido pasa. se pasa. Pues creo que ya para ir concluyendo, sí dejaría como la importancia de no dejarnos de ver como mujeres, por un lado, ¿no? No dejar de reconocer pues esa luz sombra que siempre tenemos, porque creo que otra cosa que ahorita me acaba de llegar así como un reflejo es que cuando no nos vemos, ¿no? Cuando dejamos de vernos, cuando dejamos de reconocer. Oh, bueno, ahí va. Nos perdemos, no sabemos en qué nos podemos convertir, ¿no? Entonces, para mí sería eso como una reflexión importante, interesante. Y la otra es la importancia también de permitirnos ver el reflejado en los ojos del otro, ¿no? Cómo me co-construyo con el otro y cómo voy generando esas relaciones y la manera en que tenemos nosotras como mujeres la posibilidad de ir generando esos cambios relacionales entre nosotras, pero también entre nosotros, ¿no? Hombre, mujer, 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 ¿no? Independiente del género. Gracias. Mi reflexión quedaría en de qué forma vamos a elegir de aquí en adelante ver a los demás conforme a las historias que escuchamos de ellos. Porque hasta cuando nos enseñaron la historia de Medusa en la escuela, era el monstruo y que mataba gente y que era tremenda y que no se le podía mirar a los ojos. Entonces, cómo tomamos estas versiones que de repente vienen de historias, que pueden ser mitológicas o no, no importa, de qué manera tomamos las versiones que recibimos con respecto al juzgamiento de otra persona? ¿Y qué vamos a hacer para transformarlo? Yo siento que la historia de Medusa es muy interesante como para cada vez que recibamos un juzgamiento con respecto a otra persona, a un tercero, a una tercera, que está fuera de nosotros, tengamos un poquitito de conciencia en pensar en esta historia que alguien nos contó y la tomamos literal. Y para nosotros nunca dejó de ser un monstruo. Y sin embargo, era una mujer que tenía muchísimos más atributos a los que jamás se les conoce. Porque si tomamos la historia así como viene, para nosotros sigue siendo un monstruo. Entonces, ¿qué tanto dejamos que el juzgamiento de otros influya en nuestra forma de ver a los demás? ¿Y qué tanto podemos como mujeres hacer este análisis en cada una de las historias y ver esa dualidad o ver esa parte doliente o esa parte sufriente que puede haber tenido, por lo cual en este momento se muestra como monstruo? Así que bueno, tenemos mucho para ver, pero realmente habíamos dicho que no nos alcanzaban 2, pero bueno, vamos a terminar en con Medusa. Y ya en el próximo encuentro vamos a estar con otra sorpresa, porque lo más lindo de todo esto es que vamos dejando algo para el siguiente martes y para que nos encuentren nuevamente. Así que muchísimas gracias
Aquí hay unos mensajitos que me gustaría leer, que son los últimos. Tomar lo bueno de las personas. Gracias por esta bella reflexión, resuena mucho. Se juzga de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Muy interesante esa visión. ¿Cómo dejar de doler por ser juzgada? Bueno, acá dice doler. Yo entendí joder. ¿Doler o joder? A ver, acláranos, por favor, Pili, porque acá me quedó J doler, dice. Entonces, no sé, ¿cómo dejar de doler por ser juzgada o cómo dejar de joder por ser juzgada al reconocer tu valía? Valen las dos preguntas. Y gracias a ustedes por tan amena charla, bastante constructiva. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta charla, por ser parte de este análisis tan poderoso que ya está llegando a lo más profundo de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos. De doler, perfecto. Ahí nos aclaró que era de doler, ¿no? ¿Cómo dejar de doler por ser juzgado al reconocer tu valía? Es la única forma. Cuando te juzgan y tú te reconoces por lo que realmente eres, no te importa lo que están diciendo de ti, lo único que te importa es lo que tú haces, tu propia acción y lo que ves de ti en base a tus acciones. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones. Gracias. Bye.